Bueno, queridos compañeros, compañeras, buenas tardes. Muchas gracias por hacerse presente en este lugar tan emblemático para el justicialismo. Hoy estamos rindiendo homenaje a una figura emblemática de nuestra historia, Eva Duarte de Perón, Evita, como la llamaban y la llamamos nosotros los justicialistas. Sabemos que no son tiempos difíciles, iguales a los tiempos que enfrentó Eva. Y ella fue, más allá de ser la primera dama de nuestra nación, fue todo un emblema de lucha, un emblema de justicia y de esperanza para muchísimas personas. Ella realizó un trabajo incansable en materia social que le cambió la vida a millones de argentinas y de argentinos. También manifestó un gran compromiso con los derechos de los trabajadores y tuvo un gran empeño en cambiarle la realidad a los sectores más postergados de nuestro país. Esos son legados que hoy permanecen en nuestra memoria colectiva. Asimismo, Evita impulsó a que generaciones de mujeres levanten la mano, levanten su voz y puedan reclamar el lugar que ellas merecían y merecen en nuestra sociedad. Si bien su paso por la tierra fue breve, pero el impacto que tuvo fue profundo y duradero. Hoy, al estar acá, al recordar su vida y su obra, estamos reconociendo ese trabajo que ella realizó y estamos renovando ese compromiso con esa lucha constante que ella tuvo de un país más justo y más equitativo, donde todos y todas tenemos las mismas posibilidades de tener un mejor bienestar. Así que, para ir cerrando, vamos a dar paso a los distintos oradores y oradoras que tenemos hoy, y nuevamente agradecerles, compañeras y compañeros, por estar presentes aquí en el monumento. Bueno, a continuación vamos a escuchar las palabras de nuestra querida compañera Trini Urquijo. Nos reunimos para recordar y honrar la vida y legado de una mujer que marcó un antes y un después en nuestra historia, Eva Perón. Su pasión, dedicación y amor por el pueblo argentino la convirtieron en una figura icónica y un símbolo de lucha por la justicia social. Defendió y materializó los derechos de los niños, las mujeres, los ancianos y de los trabajadores, luchando incansablemente por un país más justo y equitativo. 72 años después de su obligado abandono terrenal, recordamos su vida, su obra y principalmente su legado. La figura de Evita es recordatorio de que la política puede ser un instrumento de cambio y transformación. Ella nos demostró, con sobrados hechos, pero principalmente con gran determinación y coraje, que es posible forjar las bases para tener un país mejor. Su ejemplo nos convoca a seguir luchando por la justicia social, que lejos de ser una aberración, como algunos intentan instalar en el imaginario colectivo de los argentinos, para nosotros es una forma de pensar y de vivir. En el presente nos toca ser contemporáneos de un clima de época que pretende arrebatarnos derechos conquistados. Es nuestro deber, en memoria de Evita, luchar para que no suceda, promover la conciencia suficiente para que no continuemos retrocediendo socialmente. Por todo lo anteriormente expuesto, Evita, lejos de ser pasado, es presente. Una presencia viva en la memoria colectiva de muchos argentinos, que por vivencias propias, transmisiones familiares o simplemente reconocimiento histórico, rememoran su accionar político y social.
Muchas gracias, Trini. Bueno, a continuación nos va a honrar con unas palabras nuestra entrañable compañera Marta Casti. Por más que no querías. Muchas gracias, Marta. Un aplauso. Al cumplirse 72 años del fallecimiento de Eva Perón, Evita para el pueblo, al igual que otros líderes, su figura aún es constitutiva de amores y odios. Con solo 33 años, se había convertido en la mujer más influyente de nuestro país. Su despedida duró varios días, demostrando el más profundo amor hacia ella, como también el odio feroz manifestado con la pintada "Viva el cáncer", y cuando su cuerpo fue ultrajado y robado durante 2 décadas. Porque su figura generó el más profundo desprecio de un sector de la sociedad. Eduardo Galeano define esta respuesta: la odiaban los bien comidos, por pobre, por ser mujer, por ser insolente. Ella los desafiaba hablando y los ofendía viviendo. Evita, en los cortos años de protagonista central de la vida política argentina, logró transformaciones profundas, como la creación del Partido Peronista Femenino, los derechos políticos de las mujeres, la fundación de ayuda social, la construcción de un estrecho vínculo con los sindicatos y, sobre todo, el escudo de defensa de Perón ante los oligarcas y los cipayos y ante el imperialismo. Evita fue mucho más injuriada que discutida, dado que no buscaban rebatirle sus argumentos, sino que siempre intentaron descalificarla. ¿Y por qué? Porque Evita era representante de las mujeres que se abrieron camino sin pedir permiso, firme en sus convicciones, porque su amor y su entrega por los humildes la pondrá siempre en el corazón del pueblo y la historia de la nación. Evita fue única y excepcional. Con su frase "donde hay una necesidad nace un derecho", expresaba el acto como pura acción, puro corazón y amor sobre todas las cosas. Para Evita, la ayuda social era un tema revolucionario que el Estado y la sociedad no pueden ignorar. Habiendo tenido esta enseñanza de Eva Perón, tenemos que desentrañar qué hemos hecho tan mal, y nunca hay una sola razón para llegar a la situación en que estamos. Para terminar, deseo recordar una estrofa del poema Nuestra Señora del Buen Hacer, de Claudio Martínez Paiva. No hay en el mundo una mujer más fuerte, ni quien ante el deber haya sentido menos el miedo a la muerte. El humano dolor no ha conocido un ser tan blando, voluntad tan dura. Tiene acero templado su hermosura, bronce fundido en fuegos celestiales, la pasión por el bien de su ternura. ¡Viva Evita! Bueno, a continuación vamos a invitar a nuestro compañero Víctor Monti. Bueno, gracias Manuel, gracias Julio por darme la oportunidad para poder expresar unas palabras, honrar a Evita, basado fundamentalmente en el amor y la pasión. Ese es el mensaje que quiero dar, cristalizados en unos momentos de máxima tensión, de máximo potencial, que ocurrieron en una fecha única en la historia de este país y muy pocas veces vistas en el mundo, que fue el 22 de agosto de 1951, esa tarde-noche, considerada por algunos historiadores como un día histórico por el renunciamiento de Evita, pero hay que recordar
que ese día Evita no renunció y que fue histórico por el drama pasional que se vivió entre un líder político y su pueblo. En realidad muy poco se sabe de esto, porque hay que recordar que en esa época no había televisión. La televisión aparece el 17 de octubre, 2 meses después de 1951, con el discurso de Eva. Y lo que se está filmado y los audios son de un noticiero, Los Sucesos Argentinos, y que son incompletos. Lo que ocurrió en el palco en esos últimos momentos fueron fragmentos que fueron investigados por una periodista en los archivos nacionales de la Nación y expuestos, y es lo que yo le quiero comentar hoy. Pero antes, como decía Emanuel, no soy yo el autor de estas obras, pero quiero recordar, sí, porque es muy importante, por primera vez en 12 años hay muchos jóvenes que sepan, hablando de amor y de esperanza, que esto fue construido con el amor y la esperanza. Jóvenes belgranenses, allá por el 2012, ayudaron a restaurar esa pared, escribieron con mucha alegría en ese vidrio que dice Unidos por el amor a su pueblo. Manuel Luna, Manolo, compañero divino que nos ayudó, nos entusiasmó y ayudó con los vidrios. El letrista Solá, que dejó impreso esas letras, esas frases hermosas de Eva en esa pared. Gente, comerciantes que nos donaron silicona, pegamentos, pinturas para poder trabajar. Y una persona cuyas manos fueron guiadas por el amor en cientos de horas para poder plasmar en vidrio ese cabello color oro y esa mano de ángel que tiene Eva rodeando la cintura de Perón en ese abrazo eterno, y que es la compañera Silvia. Hoy no me da almorzar. Quiero dar las gracias a esos compañeros, creo que vale la pena para recordarlo siempre. Corría el año 1951, eran las elecciones del peronismo, el 10 de noviembre, Perón iba por la reelección, todo el mundo quería a Eva vicepresidenta, los trabajadores con José Espejo, el secretario general de la CGT a la cabeza, proclamaba la fórmula del pueblo, Perón Eva Perón. Pero ese año había sido un año duro, complicado, económicamente había estado mermado la economía y socialmente había existido problemas, un paro ferroviario con trabajadores no alineados en la CGT. No obstante, y aprovechando esa situación, la oligarquía y las Fuerzas Armadas presionaron fuertemente al gobierno para que Eva no asumiera el cargo. Tal fue esa presión que debemos recordar que 2 meses después, no habiendo Eva asumido ese cargo, se produjo el intento de golpe militar en septiembre del 51. Es decir, que la presión era muy importante. La CGT sabía de esta jugada política y hicieron una jugada aún más interesante. Proclamaron el 22 de agosto el Cabildo Abierto Justicialista. Trataron de torcer el destino de las fuerzas militares. Trataron de torcerle el puño a esa oligarquía, intentando que el pueblo forzara a aceptar a Evita esa vicepresidencia. Se decretó paro nacional y se convocó a todo el pueblo, no en la Plaza de Mayo, sino en la Avenida 9 de Julio, porque se creía que la plaza iba a quedar chica, y así fue. Más de 2 millones de personas fueron convocadas sobre la Avenida 9 de Julio, a lo ancho, desde Bernardo Irigoyen hasta Lima, desde Belgrano hasta el Obelisco, con un escenario montado a espalda de lo que hoy es el Ministerio de Salud Pública. Gente que vino del interior, la CGT había subsidiado los boletos de trenes y micros de larga distancia para que pudieran trabajar, venir los trabajadores. Desde las 2:30 de la tarde empezaron a aparecer las columnas, mujeres, personas de edad, mayores, con sus sobretodos, porque en esa época los descamisados podíamos tener sobretodos, sombreros, zapatos, chambergo y sacos, compañeros. Si se los ve vestidos, bien vestidos, abrigados, llegando en columnas con carteles que decían Perón Eva Perón. En el escenario estaba la foto de Perón, de Eva, la fórmula del pueblo, 1952, 1959. Era un día soleado, un día peronista. A las 5:20 aparece Perón en el escenario y da un discurso de media hora, pero el pueblo empieza a victoriar, a decir el nombre de Eva. Se escucha entonces la voz
del secretario general José Espejo, que en el micrófono dice traigan a la señora, y aparece Eva y con los brazos abiertos se presenta ante la multitud y la gente la empieza a ovacionar, los jóvenes colgados de las farolas, la suelta de palomas, los aviones con humo ponían el nombre de Perón Evita, la gente con todos los pañuelos blancos victoriaban y querían a Eva. Eva se quiebra, entra en llanto, se da vuelta y la abraza a Perón. Rápidamente comienza su discurso, un discurso programado, planificado. La decisión política era, no podía aceptar la vicepresidencia. Y su discurso va dirigido a enaltecer la figura de Perón. La idea es desviar la atención de la gente para que empezaran a ovacionar a Perón, a hablar del próximo candidato, la próxima reelección de Perón, y lo logra. Todo el mundo empieza a decir Perón, Perón. Termina ella su discurso, Perón dice últimas palabras y dice, pide que se desconcentren, eran las 7 de la tarde, invierno, de a poco, porque había gente mayor, y de repente, oh sorpresa, la gente no se mueve y empieza a clamar a Eva y empieza a gritar, Eva con Perón, queremos a Eva. Entonces, en esa incertidumbre, Eva le dice a los trabajadores, compañeros, les pido por favor que me den 4 días, es una decisión muy importante. No, ahora. Entonces Eva, en una lucha interna entre su cerebro, su deber y su pasión, empieza a titubear y a decir frases ambiguas y dice, no me dejen hacer lo que no quiero hacer, no me digan decir lo que no quiero decir, y la gente se ovaciona y empieza a gritar más. Y entonces Eva empieza a mirar a ese palco donde había un mutismo aquinético, estaba ella sola frente a la multitud. Nadie le podía decir qué decisión tomar. El resultado, lo que podía ocurrir, era variable. El poder ya no estaba en el palco, el poder se había transmitido a la gente. La gente le exigía a Eva. José Descalzo le dice, el pueblo, señora, quiere que usted asuma el mandato. En un momento ella dice, entre otras frases, yo no renuncio a la lucha, renuncio a los honores. Y en un momento de piedad, el secretario general dice, vamos a darle a la señora tiempo hasta mañana, hasta las 12 del mediodía, para que se recupere. Y Eva dice, sí, yo acepto. Y la gente empieza a bailar, a cantar y dice, no, compañeros, yo acepto la moción del secretario general, denme tiempo hasta mañana. Y en una situación de incertidumbre, ya el secretario general dice, vamos a dejar que la compañera se tome 2 horas, nosotros no nos vamos a mover, nos vamos a quedar aquí hasta las 9:30 de la noche y ella nos dará el discurso por Radio Nacional. Y Evita sale y dice, yo compañeros, como dice el general Perón, voy a tomar la decisión que el pueblo decida. Y entonces, en ese momento hay un relax en el escenario, ella se puede retirar y la gente supuestamente pensó que Eva había aceptado el cargo. Pero se hacía de noche, tipo 9 de la noche ya, la gente tenía que volver a sus casas, tenían que ir a trabajar al día siguiente, viajar a su larga distancia y se desconcentra entonces toda la manifestación. Eva da su respuesta 9 días después, el 31 de agosto, renunciando, como todos sabemos, a ese cargo y diciendo que quería simplemente que la recordaran como Evita. Yo quiero decir unas palabras más. Les pido disculpas ocupar su tiempo y prolongar esta oratoria, pero siento como una obligación de militante, cada 26 de julio que estamos acá, siento que Eva está contenta, feliz, esa es la energía vital que está, como la recordamos, pero que nos está pidiendo, yo quiero escuchar de sus pasiones, de sus sueños, de su presente, de su lucha. Quiere que le contemos lo nuestro como una forma de honrarla. En ese sentido, uno trata de graficar qué es una pasión y se imagina que es el fuego que lleva una llama que llevamos dentro y que hay personas
Y por suerte hoy acá en Belgrano, Eva, tenemos esas personas que pueden tener una llama muy importante y que iluminan el camino de un mundo cada vez más oscuro, militantes, y como decía Perón, que fueron ungidos por el óleo sagrado de Samuel. Pero en realidad, Evita no nos pide que sea semejante compromiso. Ella nos pide que tengamos la llama encendida. Simplemente eso, es nuestra obligación. Es nuestra obligación. Nosotros, si la historia ha demostrado muchas cosas, es que un solo hombre, una sola pasión genera una revolución. Y sería una traición a esos hombres, una traición a la vida, a la esperanza, a la existencia, a los mártires, que nosotros dejemos extinguir esa llama. Esas llamas algún día, todas juntas, harán una hoguera. Pero mientras tanto tenemos que hacer ese esfuerzo, es la llama de la esperanza. ¿Sí? Únicamente en los tiempos de crisis, de mayor desasosiego, desesperanza, de dolor, únicamente la pasión, el amor, la fantasía y la imaginación supera la razón y a la realidad y genera milagros. Esto es lo que quiere Evita y es lo que nos tenemos que comprometer. Y finalmente nos podrán quitar el gobierno, nos podrán tratar mal, pero nunca podrán quitarnos el amor, carajo, del peronismo. Gracias. Amigos, todos nos conocemos, compañeros y hermanos, tengo que decir, porque me han invitado a hacer una oración y quiero poner, primero quedé maravillado con lo que he escuchado de todos los que me antecedieron, ¿no? Muy bien, puedo rescatar algunas cosas. Por ejemplo, Manuel hablaba de que Evita tenía una realidad a la que quería darle solución, ¿no? O enfrentarse a esa realidad. Todos sabemos la historia, también contada después. Y hoy también tenemos una realidad. Y ante esta realidad, que no es tan distinta a aquella, no debemos minimizarla. Es una realidad muy compleja, que no es solamente un problema nuestro, es un problema global. Como ministro de la Iglesia tengo que decirles que si revisamos los documentos del Papa actual, el primer documento, en el año, cuando asumió, en el 13, creo que fue 13, está hablando de una economía que no se puede aceptar, está hablando de alimentos que se tiran cuando hay hambre, está hablando de que no es noticia un viejito que se muere de frío en la calle, y sí es noticia cuando baja 2 puntos la economía o lo que sea, y que se ha instalado a nivel mundial esta idea de una economía de descarte. Ya no se trata, como en la época de Evita, de recuperar la libertad y la dignidad de los trabajadores. Ahora ni siquiera hay trabajo. Hay desesperanza. Y esto es global. Así que no minimicemos los enemigos que tenemos por delante. Y el tema es fundamentalmente, no diría yo ideológico, ¿no? Es existencial el problema. O ponemos al hombre por el centro y encima de todo, o ponemos el mercado por encima de todo. Y la Iglesia tiene una posición muy clara. Es decir, primero está el hombre. Y Evita era cristiana. No debemos olvidar eso, porque no era solamente un cristianismo formal, así de ritualista, sino una comprensión de la realidad en todas sus dimensiones. El hombre es un ser trascendente, eso decía Evita también, era un ser trascendente. Y si es un ser trascendente, por eso me han pedido hoy que haga una oración, porque Evita vive.
y viven la presencia del Señor y deseamos que esté en la plenitud de su vida ahí. Pero también es cierto que está presente en nosotros. Y frente a ese desafío que ella enfrentó, también nos pone este camino para comprender cómo son las circunstancias y nos pide también quizá, o nos desafía, o nos confronta con nuestro propio compromiso, con los que, bueno, con la justicia social, sobre todo, pero el compromiso existencial con eso, ¿no? Por eso quería destacar esto, ¿no? Esa dimensión espiritual de Evita, que es el que da sentido a toda la doctrina, porque si la concepción del mundo y del hombre y de la vida no fuera esa que tiene Evita, que es cristiana, ¿cuál sería? ¿Que simplemente somos un número descartable? ¿Que llegamos a una edad donde es más fácil la eutanasia que tenerlo en casa? ¿Que es necesario disminuir la población mundial un 30% para el 2030? No nos damos cuenta que esto es global, no es tan simple. No están tan sueltos ni tan loquitos los de acá. Tienen apoyo ideológico, ¿no? Y muy fuerte.